Buenas noches, seguimos aquí en el noticiero Guatevisión, en el segmento de las entrevistas. Guatemala durante casi 4 décadas se vio sumergida en un verdadero baño de sangre. El conflicto armado interno dejó unas huellas imborrables en la sociedad guatemalteca y qué bueno que en un momento las partes decidieron negociar y culminó finalmente con una firma de unos acuerdos de paz que permitió que aspiráramos a tener un país más vivible, con menos violencia y que podía encauzar, creo yo, aquellas fuerzas antagónicas hacia que Guatemala tuviera o aspirara a tener un mejor futuro. Años después de esa firma de paz, aún tenemos muchísimas dudas si el cumplimiento de ellas es o no efectivo, si hemos avanzado, si nos hemos detenido, y por eso hoy vamos a hablar sobre este tema para saber dónde estamos en este momento en relación a los acuerdos de paz. Me acompaña Anders Kompas, él es representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, y el licenciado Sergio Funes, él es director del Centro de Investigaciones y Proyectos para el Desarrollo y la Paz, CEIDEPAZ. Muchísimas gracias por estar acá. Yo quisiéramos que empezáramos con el licenciado Funes. ¿Por qué CEIDEPAZ consideró necesario hacer una evaluación de estos acuerdos de paz? Bueno, en primer lugar, nosotros consideramos que la firma de los acuerdos de paz abrieron la única ruta para ponerle fin a un enfrentamiento armado de más de 36 años en Guatemala y significó a la vez un acuerdo político de enormes dimensiones entre los representantes de la guerrilla guatemalteca, la URNG, y el gobierno de Guatemala. Básicamente, la importancia de realizar este estudio y esta evaluación del cumplimiento de los acuerdos de paz obedece a que los acuerdos de paz son considerados a partir de su firma como la agenda para el desarrollo nacional. Contempla los compromisos a partir de los cuales se establece poner fin a las causas que dieron origen al conflicto. El conflicto de alguna manera tuvo su mayor expresión en la guerra, pero las causas del conflicto literalmente fueron la pobreza, la discriminación, la exclusión de grandes sectores de la población guatemalteca, el excesivo proceso de concentración de la riqueza y del ingreso y de los recursos nacionales en pocas manos. De tal manera entonces que consideramos importante, 12 años después de la firma de los acuerdos de paz, hacer una evaluación alternativa que permitiera determinar en qué grado se han cumplido esos compromisos y en qué grado recae la responsabilidad, especialmente de este nuevo gobierno, para hacerle frente a esos retos y promover efectivamente un proceso que elimine las causas del conflicto. De alguna manera, el propósito es que el gobierno atienda las recomendaciones de todas las organizaciones sociales que participaron en esta evaluación, reoriente la política pública y genere procesos de desarrollo orientados a los más pobres. Señor Kompas, ¿cree usted necesario retomar y fortalecer el cumplimiento de esos acuerdos de paz? Sí, yo creo que sí, y me llamó mucho la atención el día 10 de diciembre cuando celebramos el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la Plaza Barrios, auspiciado por el alcalde capitalino, el expresidente Arzú. Él hizo una declaración que me pareció muy interesante y muy importante para nuestra reflexión hoy día, porque dijo que había sido muy exitoso en conseguir la paz, pero había fracasado, según él, en facilitar una reconciliación y una conciliación entre los guatemaltecos. Y claro, para mí la reacción inmediata que me pasó por mi mente fue que es allá donde precisamente están los acuerdos de paz. No fue solamente una idea de silenciar las armas y firmar un acuerdo de paz, sino la ambición fue de crear un país donde todos los guatemaltecos y guatemaltecas puedan vivir en paz, pero también con oportunidades más o menos iguales
Y eso es lo que a la larga va a posibilitar lo que el expresidente Arzu deseaba y él lo dijo que lo desea, una conciliación, una reconciliación entre los ciudadanos de este país. Señor de Paz, ¿cómo evalúa el cumplimiento de los acuerdos de paz? Bueno, la evaluación se desarrolló en distintos componentes. Partimos nosotros de la realidad visible. 12 años después de haberse firmado esos acuerdos de paz y de haberse establecido algunos compromisos que contemplaban, por ejemplo, fortalecer al Estado como el ente rector, promotor y responsable del desarrollo nacional, acuerdos de paz que contemplaron a través de una política fiscal implementar la redistribución del ingreso nacional, aumentar la carga tributaria y generar procesos de inversión pública orientados a los más pobres, acuerdos de paz que contemplaron formular una propuesta de desarrollo rural y generar procesos de desarrollo productivo, ambiental y cultural en el país. Hoy, por los resultados, nosotros hemos determinado que los niveles de pobreza se mantienen. No han habido cambios sustanciales en los niveles y las formas de vida, especialmente de las áreas rurales. Por ejemplo, hoy el 54% de la población guatemalteca se encuentra en situación de pobreza. Eso significa que ese 54% de la población no tiene acceso a la canasta de servicios básicos, no solo alimentarios, sino otro tipo de servicios. El 86% de la población que vive en el área rural es pobre. Y de la población indígena, el 75% de la población es indígena. Por lo tanto, la conclusión a la que nosotros hemos llegado es que la pobreza en Guatemala es rural y es indígena. Y hoy por hoy los esfuerzos públicos no han resuelto los problemas de la pobreza, que fueron una de las causas principales que generaron el conflicto armado. Por otro lado, en materia del fortalecimiento del Estado, seguimos teniendo un Estado relativamente débil, un Estado que fue desarticulado en la época de las políticas neoliberales. Se desarticuló el sector público agrícola que apoyaba a la economía rural de las comunidades campesinas con asistencia técnica, con extensionismo agrícola, con comercialización, con investigación y tecnología. Todo ese sector público agrícola fue desarticulado. Hoy el Estado no se ha rearticulado ni se ha fortalecido para retomar el cumplimiento del compromiso con los pobres. Y finalmente, en el tema de los pueblos indígenas, creemos que el Estado no ha tenido la posibilidad o la voluntad política de implementar los programas y las reformas legales e institucionales para darle vigencia a los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de los pueblos indígenas de Guatemala. Por lo tanto, los indicadores sociales nos indican igual o mayor pobreza, un Estado que no se rearticula, que sigue siendo débil y que no redistribuye el ingreso nacional. Bueno, gracias por continuar en Noticiero Guatevisión con su segmento de entrevistas. Hoy el tema principal son esos acuerdos de paz que están ahí. Creo que el cumplimiento de ellos podría encauzar a Guatemala hacia una reconciliación mucho mayor de la que tenemos en este momento. Pero vamos con los patrocinadores y regresamos en un momento entonces.